Moi boas tardes, e é sempre un honor poder estar nesta histórica Xunta Xeneral e apurrir a visión de les persoas máis esmolecíes pola situación de les lingües de Asturias. Quero agradecer a la diputada Tomé la convidada a Iniciativa pola Asturiano para intervenir esta tarde aquí e a esta comisión por sentinos. Os presupostos son a ferramenta máis importante que ten un goberno para a xestión del seu día a día e nel que respecta a cuestión lingüística nunha lingua minorizada, contar con recursos precisos é clave para a recuperación e a medría social da mesma. Todas as linguas minorizadas ou non tenen falta de partidas presupostarias públicas para a posta en marcha de políticas lingüísticas, políticas de protección e divulgación, del mesmo xeito que el patrimonio material, os monumentos, as pezas artísticas, ten falta de cuidados e divulgación, de inversións. El Goberno de España dedica importantes partidas presupostarias á promoción, divulgación e investigación da lingua castellana. Estaremos todos e todas de acordo en que el castellán non é unha lingua precisamente en peligro de supervivencia, polo que estarán tamén de acordo en que el asturiano e o leonaviego, que si están nese peligro, precisen, ao menos, un nivel de sofito público equivalente al dunha lingua con toda a protección constitucional e todo o impulso de ellos estados detrás de la misma. Los presupuestos de política lingüística que se presenten neste proyecto son, como siempre se sucede con las cuestiones culturales, verdaderamente baixos, especialmente si comparamos con otros departamentos y si ponemos sobre la mesa el valir añadido que ya apurren Asturias como elementos identitarios de marca y de cohesión social les lingües de Asturias. ¿No? Con todo, a reconocerse que siguen la línea de mejoramiento de estas dos legislatures caberes. Precisamos de mucho más tiempo para ser quien a exponer el análisis de todos los partidos, específicamente referidos a la cuestión de la normalización, pero en general podemos destacar en positivo el caltenimiento del presupuesto en las partidas más importantes y la incorporación de personal en el ámbito educativo, donde tantas cuestiones están pendientes, pero trullao. Seguimos considerando un error volver a destinar una partida a la creación de contenidos en asturiano en RTPA, ya que pensamos que ese importe habría de salir de los propios presupuestos del ente. Nadie podría imaginar, comentamos, que la estalla de deportes de TPA Noticias se financiara a través de los presupuestos de la Dirección General de Deportes. Parece que lo más razonable es que la financiación de los programas en asturiano de la RTPA salga de los presupuestos de la RTPA, que ya tienen esa función entre los objetivos. En el mes de abril tuvimos en esta misma sala para hablar del mandato marco de la RTPA que habría marcar les líneas para el uso del asturiano. Y aquí estamos 8 meses más tarde en sin noticias que nos falen de avances en esta cuestión. La partida presupuestaria que más echamos en falta en este proyecto es una de 0 euros, una partida que bien podría llamarse de voluntad política y de transversalidad efectiva. Una partida simbólica, pero más útil que cualquier línea de ayudes. La acción decidida en el uso diario, normalización con una idea clara. Cada acción, cada campaña, cada rotulación, cada iniciativa legislativa, línea de ayudes o política puesta en marcha por cualesquiera de cada una de las consellerías y órganos dependientes del Gobierno de Asturias tienen que tener inserta la su aportación al proceso de normalización. Tenemos unas lingües propias que están en serio peligro de desanicio. Díznoslo la UNESCO, díznoslo el Consejo de Europa. Y es necesario actuar de forma inmediata y ambiciosa. Diéronse pasos en este uso transversal. La aprobación de las instrucciones de criterios lingüísticos ya citada el pasado mes de abril supuso uno importante, porque marca una línea de actuación, pero no se está haciendo un control activo por parte del propio Gobierno y de la Consellería responsable. Y es importante trasladar la necesidad de que las políticas de normalización, como lo son las de igualdad o los objetivos 2030, no son cosa nada más de cultura. Por eso pedimos non tanto unha xuba nos presupuestos, que siempre é evidentemente positiva, sino un trato transversal en el uso del asturiano y leonaviego. Fai falta un plan de normalización, non podemos esperar más. También un mayor esfuerzo en el uso del idioma por parte de los cargos públicos, diputados, diputadas, conselleros, directores generales. En Iniciativa por el Asturiano ufrimos a tiempo y seguimos haciéndolo un curso gratuito para los representantes de esta Cámara, para que se suelten a falar en asturiano como faen en muchos casos en los ámbitos informales. Mi abuela, falante de asturiano, va unos años, no me creía cuando dije que había diputados que usaban el asturiano en el Parlamento. Ver a personas que ella consideraba de nivel intelectual falando aquella lingua que tanto dixeren que era aldeanos, que era falar mal, foi un impacto. Por eso non escaezan el seu papel social e político para liderar un cambio de mentalidad y una recuperación de la autoestima colectiva de Asturias, que sigue parcialmente pendiente. Faigan ese pequeño esfuerzo para que muchos hueles y muchos nietos como yo sintamos que lo que falamos merece ese esfuerzo personal que permite dar voz y presencia en ámbitos importantes para Asturias, al asturiano.
Va unos días festexábamos el Día de la Constitución. Hoy nesta Cámara volvemos facer un llamado a todas as fuerzas políticas de Asturias para xuntar voluntades e algamar un acuerdo al rodio de la oficialidad, siguiendo el espíritu de la Constitución, los valores de consenso, libertad, encuentro y convivencia que va 46 años inspiraron a los ponentes de la Carta Magna. Son los mismos que valen para generar un espacio de entendimiento y encuentro para la dignificación de las lingües propias de Asturias. Ya acabando, hoy pedimos que estos presupuestos sean los últimos de una Asturias en sin oficialidad. Aunque somos conocedores de las dificultades, la búsqueda de un futuro digno para las nuestras lingües bien podría conseguir el consenso algamau, por ejemplo, para la reconocencia de la cultura sidrera asturiana, un éxito colectivo y transversal, muy ben sellado a la lengua asturiana, por ser esta la lengua en la que se expresa esta cultura. Hacia allá podamos celebrar xuntos e xuntes personas de todas as tendencias políticas democráticas que remamos al empar y na mesma dirección na salvaguarda del futuro del asturiano y del naviego. Muchas gracias.